Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Antonio Vieira y mi compañero Yair López. Les vamos a explicar un poquito acerca del sistema genital femenino. Ahorita a continuación les vamos a pasar la exposición y les vamos a ir hablando de los órganos que lo conforman. Muy bien, como ya bien comentaba mi compañero Antonio, nosotros le vamos a hablar del aparato genital femenino. Primeramente vamos a comenzar con sus generalidades. Cabe recalcar que ese es un órgano del aparato reproductor femenino que consta igual que el masculino de órganos internos y externos. Juntos van a comprender el sistema reproductor femenino, permitiendo las actividades sexuales y reproductivas, principalmente. Los órganos genitales externos o vulva están sostenidos por el perineo femenino. Estos son el monte de pelvis, también mencionado como monte de Venus, los labios mayores y menores, clítoris, estíbulo de la vagina, uretra, que como ya mencionamos también en el video de aparato genital masculino, también tiene alguna relación con el aparato urinario, ¿ok? Y las glándulas anexas, como igual en el masculino. La vagina, el útero, los ovarios y las trompas van a componer los genitales internos, que también les vamos a hablar de ellos más adelante. Bueno, vamos a iniciar con los labios mayores y los labios mayores van a ser dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo. Estos se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis o monte de Venus. Después de la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada. Estas van a contener glándulas sebáceas, sudoríparas y se van a ir recubriendo por vellos, que va a ser uno de los principales cambios físicos que van a tener las niñas en la adolescencia. Y también vamos a tener que el orificio que se va a formar entre los labios mayores se va a llamar hendidura vulvar. También una de las principales funciones que van a tener los labios mayores va a ser proteger la entrada de la vagina, el clítoris y la uretra. Bien, como segunda capa o debajo de normalmente del capuchón de los labios mayores, vamos a tener los labios menores. En este caso están revestidos por una membrana de mucosa y están dentro de los mayores normalmente, sin embargo puede cambiar fisiológicamente, depende de la mujer. Normalmente empieza en el clítoris y termina debajo de la abertura vaginal. Son altamente sensibles al tacto porque están equipados con fibras nerviosas. De igual manera pueden llegar a ser muy reducidos e llegar a medir hasta 5 centímetros de anchura. Como ya mencionaba, puede tener muchos cambios. Se encuentran dentro de los labios mayores y rodean las aberturas de la vagina y de la uretra. Su gran cantidad de vasos sanguíneos les confiere un color rosado, del cual normalmente son, y durante la estimulación sexual, estos vasos sanguíneos se congestionan con sangre y esto les va a provocar que se hinchen y se vuelvan más sensibles a la estimulación. Como podemos observar aquí en esta imagen que pusimos del lado izquierdo, los labios mayores prácticamente van a actuar como un capuchón para todo lo que están las estructuras internas, desde el clítoris, labios menores, etcétera. Y bueno, como ya les mencioné, hay algunas veces que se puede salir incluso los labios menores de los mayores, pero normalmente los mayores lo están conformando externamente. Bueno, esta disposición anatómica va a pasar en la mayoría de las veces en mujeres que han tenido hijos y es cuando los labios menores pueden protruir a través de los labios mayores. Bueno, aquí tenemos otro de los órganos que van a ser externos, el clítoris, que va a ser un órgano cilíndrico muy pequeño y va a estar compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Esto va a ser el equivalente o análogo a lo que es el glande en el pene de los niños. Eh, el tamaño va a ser de 2 a 3 centímetros de longitud y va a estar localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. Va a consistir en dos capilares.
dos cuerpos cavernosos y un glande. Se va a mantener en su lugar por la acción de varios ligamentos. También tenemos que el glande del clítoris va a ser la parte expuesta del mismo y va a ser siempre muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que va a rodear al clítoris va a recibir el nombre de capuchón o prepucio del clítoris, que va a ser esta parte, que le va a dar como armadura o revestimiento. También una de las principales funciones del clítoris va a ser generar sensación de placer sexual en respuesta a la estimulación, y muchas veces solo la estimulación del clítoris es suficiente para alcanzar un orgasmo. Y por ejemplo, aquí también vamos a tener plexos nerviosos que van a contribuir a esa sensibilidad. Bueno, muy bien. Ya como mencionaba Antonio, más medialmente podemos decirlo, entre los labios menores vamos a encontrar una abertura de la vagina o también llamado introito vaginal, el cual está señalando mi compañero en este momento. Se le denomina introito ya que el orificio vaginal es donde va a penetrar el pene durante el coito y por donde va a salir la sangre durante la menstruación y el feto durante el parto. Está como podemos observar, está debajo de la uretra y por debajo del clítoris. Es el orificio más grande en la parte vaginal. Y por ejemplo, vamos a tener aquí otra estructura anatómica que se le va a llamar vestíbulo de la vagina, que va a comprender esta cavidad donde está compuesto por la uretra y aparte el introito vaginal. Otro de los órganos que conforman el aparato genital femenino va a ser la uretra. Bueno, la uretra va a ser un conducto que va a conectar la vejiga hasta el meato urinario y va a ser un orificio también por el que se evacúa la orina durante la micción. Recordemos que la micción es el efecto de orinar o hacer pipí. La uretra tiene diferentes dimensiones. En el hombre y en la mujer, por obvias razones anatómicas, el pene está más protuido y la vagina está más pegada al cuerpo o al vientre. La uretra de las mujeres es más corta que la de los hombres y esto va a favorecer la sensación de los gérmenes urinarios del exterior hasta la vejiga y va a explicar la frecuencia también mucho mayor de las infecciones del tracto urinario en las mujeres. Bien, igual como mencionaba mi compañero Antonio, sobre las patologías más comunes en las mujeres en el tracto urinario, como mencionaba él, normalmente en la mujer la uretra llega a medir aproximadamente 5 centímetros, entonces eso hace que el recorrido de las bacterias sea mucho menor para llegar a la vejiga y de ahí posteriormente a los conductos urinarios y a los riñones posteriormente. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. En lo que respecta a la parte del pubis, o también se le llama monte de Venus. Bueno, es esta parte de un hueso situado en la parte frontal de la pelvis y por su extensión en la superficie corresponde a la parte ósea entre el abdomen y los genitales. Y bueno, realmente esta estructura se tiene en ambos genitales, tanto como masculinos, tanto como femeninos. Sin embargo, en los genitales femeninos tiene una particularidad que se presenta un tejido adiposo sobre la vulva y el hueso púbico, al cual se le denomina monte de Venus, por eso su nombre. Vamos a tener también las glándulas anexas, que van a ser en este caso las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales. Como bien sabemos, todas las glándulas van a ser encargadas de la secreción de líquidos. En este caso, van a ser líquidos que nos van a ayudar a lubricar los labios vaginales durante el coito y además van a secretar feromonas que participan en la atracción sexual. Y, por ejemplo, vamos a tener también aquí en el vestíbulo la división en una parte anterior con el meato urinario y en una parte posterior con el orificio vaginal. En ambos lados se van a situar las glándulas de Bartolino.
Esta secreción es la que les comentaba que va a ser, nos va a ayudar para la lubricación y nos van a facilitar la cópula. Muy bien. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquillo sobre los órganos internos. En estos nosotros pusimos estos cuatro órganos internos, que es el útero, ovarios, vagina y trompas uterinas. Bueno, vamos a comenzar ahorita con los órganos internos, hablando del útero. Y bueno, vamos a tener que el útero también va a ser conocido como matriz. Va a ser un órgano muscular en forma de pera que se va a ubicar en la pelvis, anterior al recto y posterior a la vejiga urinaria. Tiene una longitud aproximadamente de 8 centímetros y va a estar dividido en cuatro partes. Va a ser el cuello, el istmo, el cuerpo y el fondo. El útero también muchas veces funciona como para proporcionar sensaciones vaginales y uterinas, para albergar el feto durante el embarazo y va a permitir también el paso del esperma hacia las trompas uterinas para facilitar la fecundación del óvulo. Bueno, ahorita aquí les vamos a hablar también un poquito de las capas que van a conformar el útero, que van a ser el endometrio, el miometrio y el perimetrio. En el endometrio vamos a encontrar una capa de membrana mucosa, y esta va a ser la más interna. Esta membrana mucosa también va a tener, es característica porque tiene muchos pliegues que van a favorecer, por ejemplo, a la expansión de la cavidad uterina cuando se implanta la mórula en el endometrio para el desarrollo embrionario fetal. El miometrio, pues la capa de músculo liso, y el perimetrio también va a estar constituido por una capa serosa o capa externa. También vamos a tener en la parte de la formación del útero, el cuello va a ser la parte principal del útero. Este va a estar conectado con las trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio. Aquí se los estoy señalando a través de los cuernos uterinos. El cuerpo va a tener una base y una cámara interna que se le va a conocer como cavidad uterina. El istmo va a ser la parte contraída del útero. Esta va a estar ubicada entre el cuerpo y el cuello del útero. Y el cuello del útero, que también es conocido como cérvix uterino, va a ser la parte inferior del útero y va a constar de dos partes, la supravaginal y la vaginal. Va a tener también dos orificios, el orificio interno y el orificio externo, y también va a tener un canal cervical que se va a conectar en algún momento con la vagina. También vamos a tener que el útero se van a formar dos pliegues y estos pliegues van a formar el saco rectouretino, el saco vesicouterino respectivamente, y va a tener también varios ligamentos peritoneales que van a sostener el útero y lo van a mantener en su lugar. Esto va a ser muy importante recordarlo. Los ligamentos peritoneales van a ser los que van a sostener al útero y lo van a mantener siempre en su lugar. Y van a ser el ligamento ancho, el ligamento redondo, el ligamento cardinal, el ligamento rectouterino y el ligamento pubocervical. Bien, como ya mencionaba mi compañero un poco sobre esa parte anatómica, ahora les voy a hablar un poco sobre los ovarios, que es muy importante también mencionarlos en los órganos más internos de la vagina. En este caso lo dividimos en cuatro. En su primera porción pusimos las gónadas femeninas, que bueno, son bilaterales y son equivalentes a los testículos masculinos, si quisiéramos hacer una comparación con el aparato genital masculino. Y bueno, van a liberar el óvulo con el propósito de facilitar su fertilización. Prácticamente podríamos decir que es la unidad estructural básica de la fecundación, ya que aquí se va a liberar el óvulo
pues se necesita para hacer una fecundación y todo eso. Después pusimos las glándulas endócrinas, que esto sería en comparación con el aparato genital masculino, como las glándulas de Cooper. En este caso, estas van a secretar hormonas como estrógeno y progesterona, que son necesarias para la fertilidad, menstruación y para la maduración sexual de las mujeres. Y bueno, en su ubicación tenemos que son en la fosa ovárica de la pelvis verdadera y van a mantener su posición por el ligamento suspensorio del ovario que ya mencionó Antonio anteriormente, los ligamentos ováricos propios y el mesovárico. En sus vasos, su irrigación se va a dar a base de la arteria ovárica y su drenaje venoso a partir de las venas ováricas derecha e izquierda. Y la inervación nerviosa se va a dar a partir de el plexo nervioso ovárico, que son las fibras del plexo órtico, renal e hipogástrico, y también las fibras simpáticas de los esplácnicos menores de T10 a T11. Bueno, recordemos que los ovarios también van a ser los encargados de darle al ojo a los ovocitos. Y pasa aquí algo muy chistoso con la mitosis porque, por ejemplo, son células que van a permanecer intactas o congeladas hasta 13 o 14 años hasta que la mujer tiene su primera menstruación que se conoce como menarca. Y, por ejemplo, la producción, cuando una mujer nace, puede nacer hasta con 400,000 ovocitos, pero esto cada vez va reduciendo y lo chistoso de este proceso es que, por ejemplo, la mujer de esos 400,000 ovocitos nada más puede llegar a desarrollar en su fase madura solamente 400 óvulos. Otro de los órganos que va a conformar al sistema genital femenino de los internos va a ser la vagina. Y la vagina va a ser un tubo fibromuscular que va a tener una longitud de 8 a 10 centímetros y se va a extender desde el cuello uterino hasta el orificio vaginal. El orificio externo de la vagina siempre va a corresponder a la abertura inferior de la vagina. Se va a ubicar dentro de la vulva entre los labios menores y también va a jugar un papel importante en varias funciones. Las más destacadas son el placer sexual, la reproducción, el parto y como conducto para el paso del flujo menstrual. Es importante saber, por ejemplo, que la vagina tiene una función nada más para darle al ojo al pene cuando ingresa por el introito vaginal y se va a adaptar a la forma de este. Y recordemos que también va a tener urotelio y, por ejemplo, la mucosa y los pliegues son los que van a ayudar también a la sensación, además de de la inervación por los plexos, a los que nos van a ayudar a tener la sensación de placer, ¿no? Aquí vamos a tener que la irrigación de la vagina va a ser por medio de la arteria vaginal y la inervación va a ser por el nervio perineal por medio de un sistema nervioso autónomo. Y bueno, también para mencionar, como ya mencionó mi compañero, sobre la vagina, también recordemos que la parte superior de esta llega a ser más ancha y va a rodear el cuello uterino, para que, hablando un poco sobre métodos anticonceptivos, esto va a ayudar a que se forme un anillo vaginal y puedan introducir algunos medicamentos para impedir la fecundación. Y bueno, en esta imagen podemos ver ya un poco como más interno el tema de la vagina. Podemos ver, por ejemplo, el, el orificio vaginal en la parte inferior. Podemos ver como el plexo venoso vaginal en la parte un poco más superior a lo que estaba señalando mi compañero Antonio. También la arteria pudenda en la parte derecha. Y bueno, si ya vamos un poco más superior, podemos ver el útero, que ya lo mencionamos anteriormente, con sus capas, como el endometrio, que es donde se va a implantar la mórula. De igual manera, el uréter, que recordemos que en este caso de la vagina
La uretra, y el clítoris se pueden confundir un poco, sin embargo, la uretra está un poco más abajo, arriba del orificio vaginal, y por el lado izquierdo en la trompa, que vamos a hablarles un poco después en unas diapositivas, tenemos sus partes, por ejemplo, la ampolla, el infundíbulo, la tuba uterina y el istmo, de los que les vamos a mencionar un poco después. Bueno, aquí vamos a comenzar a describir un poquito más de las trompas uterinas. Por ejemplo, estos conductos van a ser musculares y van a ser de aproximadamente 10 centímetros de longitud y se van a extender bilateralmente desde el útero hacia izquierda y derecha. Se van a dividir en cuatro partes. El infundíbulo, que va a ser como la parte media o la parte de la asa que se forma. La ampolla se va a formar en esta parte y también es una referencia anatómica muy importante porque es donde va a ocurrir la fecundación del ovocito con el espermatozoide. A partir de aquí se va a formar un blastocisto que se va a ir convirtiendo en una mórula hasta implantarse en el endometrio del útero. Vamos a tener también el istmo, que va a ser la parte que va a estar más pegada al útero en la porción uterina o intramural. La principal función de las trompas de falopio es la vía de acceso entre los ovarios y el útero. Por aquí es donde les mencionábamos hace ratito que cada mes va a ocurrir por periodos de 28 días la maduración de los ovocitos y va a ser intermitente. Un mes va a salir de un extremo de una trompa de falopio, puede ser el derecho y el próximo mes va a salir del otro. Entonces se van turnando. Regularmente son por dos periodos de 28 días que están teniendo una maduración de un ovocito en cada trompa de falopio. Bueno, compañeros, esto fue todo por nuestra parte del sistema genital femenino. Esperemos que esta información les haya sido de gran ayuda y que estén muy bien. Muchas gracias.